Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos de Café de Economía, en este primer domingo de septiembre. Como veis, nuevamente nos reincorporamos a la batalla informativa, al hecho de daros a conocer temas relativos a la economía, pues con ganas, con ilusión, con necesidad de contaros cosas, tanto desde el punto de vista de noticia como de opinión y, por supuesto, también con entrevistas. Para ello, como siempre, pues vamos a contar con tertulianos que prácticamente conocéis todos. Algunos de ellos son, por ejemplo, José Vicente Mari, que como todos sabéis es portavoz de presupuestos en el Senado, además de presidente del Partido Popular en Ibiza. Y ahora, pues desde hace poquito es uno de los gurús importantes del Partido Popular de cara a esa convención que se va a celebrar en la primera semana de octubre. ¿Qué tal, José Vicente? ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Pues hombre, sí, el verano uno si puede descansar unos días siempre es mejor. Y además este verano ha ido con el conjunto, ¿no? Nuestro país un poquitín mejor que el verano pasado en plena pandemia. Por otro lado, hoy tenemos a una nueva participante que, aunque ya estuvo en la temporada pasada, ahora se va a incorporar de manera continua, como es Esther del Río. Esther del Río es senadora, pero sobre todo tiene una faceta bastante interesante, como es el hecho de ser profesora en una universidad con tanta solera como puede ser la Universidad de Salamanca. Hola Esther, buenos días. ¿Cómo afrontas esta nueva temporada y este nuevo curso político que empezamos prácticamente en esta semana de los primeros días de septiembre? Bueno, buenos días a todos y sobre todo, antes de contaros nada, agradecer al programa y sobre todo a Eugenio esta invitación que me hace de poder acompañaros de ahora en adelante, no todos los días, no a todas las horas, pero sí en algunos programas para contaros pues, bueno, la opinión que puede tener efectivamente una profesora universitaria que de repente se ve inmersa en el mundo político y aprende tantas cosas, pero también a veces pues, ofrece una visión diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, encantada de iniciar este paseo. Y también en el Senado pues ya hemos comenzado por convocar comisiones y hay muchos temas candentes, así que cuando nos deis palabra los abordamos. Eso es, y a trabajar, que hay mucha tela que cortar a partir de ahora. Y también tenemos a Víctor Píriz, portavoz de presupuestos en el Senado, el atleta del grupo, porque de una u otra manera no solo corre maratones, que son de 42 kilómetros, 195 metros, sino que últimamente le da por correr carreras de 100 kilómetros. ¿Con qué nos sorprenderá? Pues ahora al inicio de temporada nos ha sorprendido con nada más y nada menos que con un podcast súper divertido que se llama Kilómetro 348, si no me equivoco. 778. 378, en el que
van a aparecer personas desde el punto de vista humano. El primero en aparecer ha sido él y le han entrevistado sus hijos. No se lo pierdan, búsquelo en iVoox y la verdad que es absolutamente delicioso. Y cómo no, también tenemos a Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel Paniagua, que es portavoz del Tribunal de Cuentas y también portavoz adjunto de la Comisión de Economía en el Congreso. Pero hoy hay que decirle que felicidades, se cumple un año y que el año sea absolutamente fructífero, que sea bueno, y desde Factores de Poder y yo personalmente te vamos a hacer un pequeño regalito, como es el hecho de que pronto vas a iniciar un programa aquí en Factores de Poder, que yo sé que te hace muchísima ilusión, que se va a llamar Desde mi escaño, en el que nos vas a contar cosas muy interesantes desde otro punto de vista de lo que es un político y cómo son los políticos, qué hacéis, qué no hacéis, para que la gente os conozca mejor y si hace falta también para que os critique mejor. Pues bien, una vez hechas las presentaciones y nos falta tampoco es necesario, Eugenio, lo de la crítica. Sí, también hay que criticaros, que no se os puede permitir pasarse, o sea, sin pasar la prueba del algodón. Hay que buscar demasiados argumentos para ser capaz de criticar a Pani en esta vida. Por otro lado, nos falta Alicia González, que de vez en cuando no va a poder asistir por sus obligaciones como portavoz de Asuntos Sociales, pero la semana que viene se reincorporará al programa. Con lo cual queremos decir que aquí en Café de Economía, pues sin duda, tenemos gente que sabe lo que es la economía, tenemos gente que además sabe gestionar la economía y hacer gestión de gobierno, como por ejemplo en su día lo hizo José Vicente Mari, y con opiniones sensatas y con propuestas que de una u otra forma harán que conozcamos cómo va la economía en España y también pues aprender un poquito de cómo va a ir la economía, ¿no? Y para empezar, ya que estamos iniciando el curso político y económico después de las vacaciones, pues lo lógico es pensar, bueno, ya estamos en septiembre, tenemos una cuesta que es mucho más dura que la cuesta de enero, como en España se llama tradicionalmente a la época después de Navidades, pero después del verano también. La cuesta económica suele ser muy potente porque los críos van al colegio, se pagan los libros, vienen nuevos planes, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poco de qué situación económica nos podemos encontrar a partir de ahora, teniendo en cuenta que además en el día de hoy, jueves, que es el día que procedemos a la grabación de este programa, pues la electricidad, por ejemplo, la factura eléctrica no está a nada más y nada menos que a 140 euros el megavatio. Por preguntaros, con toda esta perspectiva que hablamos del inicio del curso y demás, ¿cómo veis la situación económica? Que empiece el que quiera. Eugenio, si fuera como has hablado de cuestas, a mí me viene a la cabeza la Vuelta a España que se está celebrando estos días, se está celebrando la última semana, que además está muy cerca de donde tú te hallas, está en Asturias, creo, esta semana, y en Galicia el fin de semana, y es que hablas de cuestas de septiembre como si desde junio del 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, no hubiera empezado una cuesta que sigue aún 2 años después. O sea, yo creo que en España seguimos con una situación económica cada vez más dramática desde que este señor pisó la Moncloa. La pisó en unas condiciones económicas diferentes a las de ahora, eso sí. Recibió una España en crecimiento, eso sí, una España que crecía que generaba 500.000 de empleos al año. No supo mantenerlo, no pudo mantenerlo y ya llegó su remate, que fue esta pandemia, que se puede gestionar bien, mal o fatal, o como lo está gestionando el Partido Socialista en España. Somos el peor país en muchísimas de las variables económicas, tenemos ahora mismo la luz más cara, estamos teniendo problemas para que nuestros gastos se aquilaten a los ingresos y estamos llevando el país a unas cifras de déficit absolutamente insostenibles. Es más, proponemos para el año que viene unas cifras de déficit aún insostenibles para nuestra economía. Este es un gobierno que no sabe gestionar la economía, que no le gusta la economía, que solo le gustan los impactos mediáticos, el salario mínimo, impactos mediáticos que todos tienen un trasfondo económico y un trasfondo que podemos analizar detrás, que puede
dar al traste con algún signo de recuperación que tengamos, pero como te decía, esto es como un puerto de la Vuelta a España que llevan 3 años subiendo y que no son capaces de llegar y de hacer cima, porque es imposible que un gobierno del Partido Socialista, no lo digo yo, lo dice la historia de nuestro país, es imposible que un partido socialista en nuestro país haga cima en ninguna crisis económica, porque no son capaces, están absolutamente incapacitados para hacerlo. José Vicente, ahora que se está hablando del inicio del curso y tal, hoy se nos ha presentado los datos del paro y se quiere hacernos ver de que con las cifras del paro dadas hoy, que se dice que se ha disminuido en 80.000 personas en el mes de agosto, que se quiere pretender decir que estamos equiparados a cifras de prepandemia. Yo considero o creo que esto es un poco de maquillaje de la situación real. ¿Opinas así? Yo creo que hay que hacer... Sí. Lo tengo abierto, ¿no? Sí. ¿Me oís? Sí. Sí, yo creo que hay que hacer el análisis en la perspectiva que lo situaba Víctor, ¿no? Porque hay que decir que desde el año 18 veníamos en desaceleración. El crecimiento económico del 18 fue del 2,5, en el 19 ya solo hicimos el 2, el déficit público, que en el 18 era del 2,5, este hombre en el 19 lo incrementó al 2,9, o sea, 4 décimas. Quiero decir, hay que situar eso, ¿no? Que veníamos ya en desaceleración por unas políticas y unos mensajes muy a partir de la moción de censura de Sánchez, ¿no? Y en esa situación nos pilla la pandemia. Y con los datos que hoy tenemos, porque pensábamos, oiga, sí, pues esto es un desastre, hemos tenido que cerrar la oferta, hemos tenido que confinar la demanda, ¿no? Prácticamente, porque no supimos hacer otra cosa para parar el virus, hacer un shock de oferta y demanda y paralización de actividad. Y en esa situación pensábamos que con la vacunación en 2021 las cosas irían mejor. Pero con los datos que hoy tenemos encima de la mesa, con los datos de paro y de afiliación que hoy han salido, pues, hombre, sí, claro, estamos mejor que el año pasado, porque el año pasado cerramos todo, ¿no? Pero lo que se demuestra con estos datos, lo que se demuestra con el incremento galopante de la inflación y lo que se demuestra con la falta de activación de los fondos europeos o la utilización de los fondos europeos para cosas que no tienen nada que ver con mejorar nuestra actividad económica y transformar nuestra actividad económica, lo que se está configurando y lo que estamos viendo es que, oiga, no estamos en una recuperación robusta, pero es que casi no estamos ni en el rebote, porque se decía, no, vamos a rebotar. Uy, cuidado, oiga, si destruimos empleo con 118.000 afiliaciones menos que el mes anterior, pues estamos haciendo lo que cada agosto, ¿no? Cada agosto. Hablaremos de esto más profusamente, José Vicente, pero yo le preguntaría... Eso? Lo que quería decir es eso, que la configuración que se nos va dando y las políticas equivocadas, que un gobierno débil, pues no es recuperación robusta, no, es que casi nos vamos a tener que dar un canto en los dientes si rebotamos, que es lo que había que hacer, rebotar, de haber bajado tanto en el 2020, lo esperable ahora era rebote, pero es que casi ni rebote, ¿no? Y Esther, hablando de la inflación, tenemos una inflación del 3,3% y un gasto público que se ha incrementado en 15.000 millones de euros aproximadamente. ¿Estamos en condiciones para plantearnos un último trimestre de potenciación de la economía y, por otro lado, vamos a decir, capaces como para elaborar unos presupuestos generales del Estado en el que los ciudadanos no nos asustemos por la cuantía impositiva que pretende este gobierno a base de plantearnos armonizaciones que en realidad son subidas de impuestos? Bueno, yo creo que tu pregunta tiene mucho que ver con lo primero que comentabas, ¿no? Que estamos en plena cuesta de septiembre, el inicio del curso académico para todos los padres que tengan alumnos, o sea, hijos estudiantes, ya sea universitarios o ya sea en primaria y secundaria,
pues lógicamente es un momento muy complicado del año. Pensar que tradicionalmente el mes de septiembre viene del mes que cuando las economías eran economías agrícolas, las familias acababan de recoger la cosecha, tenían las arcas llenas, vamos a decir, y era un mes en el que incluso las familias, pues bueno, las parejas contraían matrimonio, ¿no? Mayoritariamente en septiembre, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, nos encontramos cuando llegamos a septiembre siempre con esa situación en la que es un mes más, no ha habido ingresos extraordinarios en la familia, podemos tener, lógicamente, la paga extraordinaria que ha habido en julio, que quizás este año, por lo que se ha hablado de que ha aumentado el nivel de ahorro de las familias no lo han gastado Julio tanto. Ha sido un mes récord en ahorro en España. En ahorro familiar, es decir, y eso nos lo está diciendo todo. Bueno, eso significa que la cuesta de septiembre va a ser muy difícil. Especialmente tenemos la factura de la luz, tú mismo has dicho el precio, no lo tengo que repetir yo, con estas franjas horarias que ya significa, perdonar la expresión, pero tomar por tonta a la ciudadanía, ¿no? El decir es que además no, tú juegas ahora con las horas y ahorras dinero, cuando el único horario en el que ahorrarías dinero es el horario nocturno. Pero bueno, a lo que voy es que al menos las familias que tengan ese nivel de ahorro pues lo podrán destinar este año mejor a esa cuesta de septiembre, pero va a ser difícil porque seguimos con un porcentaje alto de la población en situación de ERTE. ¿Y cuáles son las expectativas con este gobierno? Pues mismamente decir la palabra presupuestos que acabas de mencionar, pues yo me pongo a temblar, porque cada vez que el gobierno necesita votos para aprobar presupuestos, vendemos España. Entonces, yo creo que aquí, más que hablar de economía hoy, hablando de presupuestos, que me imagino que saldrán adelante, es qué porción de España, qué porción de nuestras instituciones, de nuestras libertades, va a vender esta vez el gobierno para poder llegar a esos presupuestos. Las expectativas nefastas. Entonces, esa es lo que yo pienso. Bien, y Miguel Ángel, llevamos muchísimo tiempo hablando desde que se inició la pandemia de la creación de un fondo que fue que venía de Europa, que nos correspondía 140.000 millones para combatir todo el daño que había causado el COVID y para la reactivación de empresas, para que la economía se pusiera a tono y demás. Pero resulta que a España en este último tiempo le correspondía desde la Unión Europea recibir 9.000 millones. Esos 9.000 millones parece que todavía ni se han recibido y que las perspectivas en cuanto a la percepción de fondos de la Unión Europea, si no son dudosas porque están aprobadas, lo cierto es que vienen muy tardías y en unas cuantías muy controladas y pequeñas, ¿no? Sí, bueno, Europa hace un control exhaustivo siempre de los fondos, ¿no? Es una cosa lógica, ¿no? Pensad que la Unión Europea es una unión de muchos países, con muchos gobiernos diferentes, con muchas administraciones dentro de esos países, y el control de esos fondos es algo primordial para la Unión, ¿no? Es algo absolutamente lógico que se controle. A nosotros nos van a exigir una serie de políticas monetarias, fiscales, de cambios estructurales, de reformas estructurales en nuestro país que por ahora no se han planteado por parte del gobierno, y supongo que hasta ese momento pues irán soltando poco a poco esos fondos, irán comprobando que se cumplen con algunos de los hitos que nos ha exigido la Unión Europea. Yo quería deciros también, a raíz de lo que habéis comentado antes un poco de la historia de este gobierno y de la actuación durante la pandemia, y ahora que está un poco en la fase, parece, de los últimos meses y de la recuperación económica, del rebote económico, que una de las labores principales que debe hacer un gobierno es intentar paliar aquellas debilidades o aquellos problemas estructurales que tiene, en este caso que estamos analizando el tema económico, la economía española. Y como llevamos con varios gobiernos del señor Sánchez ya desde hace 3 años y 2 meses, me gustaría trasladaros un poco lo que yo observo, que es que los problemas estructurales de la economía española no se ha solventado, ni se ha trabajado, ni se ha avanzado en la mejora de ninguno de ellos. Seguimos con muchos problemas en la formación, seguimos con muchísimos problemas en la industria,
y seguimos con muchísimos problemas en el mercado laboral. Seguimos con una alta temporalidad y con una alta tasa de paro estructural que afecta sobre todo a algunos colectivos, fundamentalmente los jóvenes. Y quería también, me hago la pregunta, ya no solo eso, sino ¿hay nuevas debilidades incluso? ¿O se han recuperado, se han mejorado las anteriores? Las anteriores ya os comentaba que no se ha mejorado ninguna de ellas. Incluso están apareciendo nuevas debilidades o nuevos problemas estructurales en la economía española, como puede ser la inflación, como puede ser la deuda, como puede ser el déficit, el incremento de los impuestos o la caída del mercado exterior y la caída de nuestra balanza, que ha sido una de las herramientas que ha hecho que el crecimiento de los años 2012 a 2018 haya sido tan importante y tan potente para nuestra economía sin necesidad de endeudarnos, algo que no había hecho nunca la economía española en toda su historia, como reconoció el presidente de la AIREFA y en varios informes y nos lo ha reconocido ahí en sede parlamentaria. Es decir, este gobierno no está haciendo su trabajo, que es solucionar los problemas estructurales de la economía española, y está generando más, no solo desde la pandemia, sino desde hace 3 años y 2 meses que llegó al gobierno. Por otra parte, Miguel Ángel, tú hablabas de debilidades, pero hay una debilidad importantísima que la gente desde luego se asombra y hoy se ha producido un hecho absolutamente demostrable de esa debilidad que tiene el propio gobierno a la hora de llevar a cabo acciones, porque en el seno del propio gobierno uno de los partidos de la coalición, Unidas Podemos, en el tema del recibo de la luz, quizás por razones oportunistas o ideológicas o por lo que sea, resulta que nos plantea por ley, y lo ha registrado en el Congreso, la creación de una empresa pública de electricidad. Eso en principio parece que está mal visto desde la Unión Europea. Eso puede ser también otro obstáculo para la percepción de esos fondos, esa parte de esos 140.000 millones de euros que estamos esperando como el maná. Cualquiera de vosotros. Sí. José, ¿quieres? Es que mientras, no sé si me oís, porque es que mientras Sánchez tenga que estar en la silla, todos los pulsos que le eche Podemos los va a ganar. Calviño ha perdido todos los pulsos durante estos 3 años, ¿no? Lanzó el pulso, recuerdo, al inicio de la pandemia, de mayor compatibilidad de la actividad con las restricciones, lo perdió. Perdió el pulso de la moratoria de los desahucios, perdió el pulso del ingreso mínimo vital, perdió el pulso, bien perdido, que aún no se han pagado, pero bueno, de las ayudas directas a empresas, pero ella defendía que no y lo perdió, ese está bien perdido. Pero me refiero y perdió el pulso de la derogación de la reforma laboral, porque el PSOE le firmó un papelito, ni más ni menos que a Bildu, comprometiéndose a derogar la reforma laboral. Y ahora ha perdido el pulso también del salario mínimo interprofesional, que al principio parecía que tal. Es decir, la vicepresidenta primera y económica del gobierno, en teoría que llevaba el cartel de que conocía, de que es muy europea y que se sabía todos los entresijos. La directora de presupuestos de la Unión Europea antes de ser ministra, ¿no? Pulso sí. En 3 años, mientras Sánchez necesite estar en la silla, lo que hay que estar es muy pendiente de las barbaridades que diga Podemos, porque son las que van a pasar. José Vicente ha perdido los pulsos internos en el gobierno y ha perdido los externos, porque recuerdo que perdió su batalla para liderar el Eurogrupo también. Su credibilidad se vierte a chorros conforme avanza este gobierno. Como decís vosotros, como dice Miguel Ángel, el apoyo europeo, la diferencia, Eugenio, con los fondos europeos que hemos conocido siempre y de los que tú hablabas, es que antes la evaluación era ex post, ahora es ex ante, ahora tenemos que cumplir, como tú dices, los compromisos y los criterios. Antes se nos va a evaluar por ciertos compromisos, no por todo. Lo que planteas ahora no es un compromiso que yo creo que esté en la mesa para decidir si los fondos son viables o no son viables, pero es verdad que el cambio de paradigma de estos fondos, que no tiene nada que ver con lo que hemos conocido en nuestra historia como fondos, lo que conocemos como fondos europeos que vemos cuando salimos a la calle, vemos un hospital, una carretera, no tiene nada que ver. La concepción es diferente, pero este gobierno piensa que es lo mismo. Este gobierno va a volver a levantar aceras, como hizo el de Zapatero con el Plan E. Este gobierno va a apostar por lo sencillo. Va a apostar por lo sencillo, me refiero a un gasto público y productivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? Porque es más sencillo de hacer, porque es más fácil. No se te escucha. Va
va a pagar estancias de 2 meses para reflexionar. Eso es. ¿No? Eso ¿Pero se lo dejarán a los hombres de negro o no? Es que no se va a evaluar el gasto en sí, se va a evaluar que España cumpla ciertos criterios que tiene que cumplir, y como los está cumpliendo y los va a cumplir, porque no somos una dictadura por el momento y por mucho que le pese a Podemos, pues cumplimos con los criterios básicos y generales que cumple o que marca el reglamento por el que se aprobaron los fondos en la Comisión Europea. Pero lo que decía, yo creo que España va a tener un problema de asimilación de estos fondos, que el multiplicador fiscal que llama la AIREF y que llama el Banco de España ni se va a asemejar a los números que habla el gobierno, pero sencillamente porque estamos viendo, porque no tienen capacidad, no tienen talento, no tienen ideas, no se dejan asesorar. Desde el Partido Popular le llevamos meses diciendo, oiga, una agencia independiente que evalúe en qué palancas metemos el dinero y en qué cantidad meterlo. Muy sencillo. ¿Cómo queremos? Tenemos 140.000 millones de euros, 70.000 en ayudas directas. Vamos a meterlos en diferentes palancas, ¿vale? Vamos a ver qué peso tiene cada palanca y en qué tipo de proyecto dentro de cada palanca. No. La palanca se llamaba el dedo de Iván Redondo, ahora será el dedo de otro, y así nos va España, así nos va, y así vamos a perder una oportunidad histórica, recuerdo, histórica, de modernizar nuestra economía, porque son fondos que van directos a modernizar la economía y que van a ir, bueno, pues a conseguir votos y a conseguir incluso otras cosas. Hay una, Eugenio, perdona, sí. Una cosa, un apunte, porque hay una cosa muy importante en la economía, lo hemos comentado nosotros muchísimas veces en nuestra tertulia, que es la confianza. La confianza es la base fundamental para el crecimiento y para el desarrollo y para las inversiones. Y ahora, este gobierno nunca ha generado confianza desde que ha comenzado su actividad ejecutiva, nunca. Y ahora comentabas tú, Eugenio, el tema de la medida que saca Podemos, es que incluso ellos no son capaces ni siquiera de cumplir sus propias normas. Ellos habían firmado el pacto de gobierno entre los dos partidos, entre Unidas Podemos y el PSOE, que ninguno de los dos partidos podía iniciar no podía tener ninguna iniciativa que afectara a la acción de gobierno sin antes consultarlo con el otro partido de la coalición para sacar una propuesta conjunta. Y Unidas Podemos lo hace incumpliendo sus propios escritos, sus propios compromisos. Es decir, no son... Y ninguno de los dos partidos son partidos que generen confianza. Perdona, Miguel Ángel, y además yendo contra los criterios de la Unión Europea, porque una empresa pública de electricidad no está bien vista por la Unión Europea, o por lo menos no entra dentro de los parámetros que la Unión Europea pretende en todo el tema de la transición ecológica y en todo el tema de la renovación eléctrica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay algunos países que tienen empresas públicas de energía, pero es que yo creo que el problema no tiene nada que ver con una empresa pública o una empresa privada, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con los costes finales ni con la gestión que se haga de la energía. Los beneficios o las pérdidas de esa empresa energética pues afectarán a los presupuestos generales del Estado y al final afectarán al país, pero nada más. La actividad energética y la actividad productiva o extractiva o lo que sea, a la que se dedique exactamente, pues será igual que cualquier empresa privada. Yo creo que esa no es la solución. Pero ya os digo que yo lo que creo es que genera muchísima desconfianza en este gobierno y cada cosa que hacen, cada movimiento que hacen, cada iniciativa que tienen, genera todavía más desconfianza. Y eso no nos va a ayudar ni a reactivar la economía, ni a generar inversiones, ni a generar las expectativas positivas sobre nuestro país para el futuro que necesitamos. Si os parece, vamos a centrarnos en algo que si no lo tocamos la gente se enfadaría con nosotros, como es el hecho de la factura eléctrica. Anteriormente ya he comentado que hoy jueves, día que grabamos este programa, resulta que está a 140 euros el megavatio. Se tiene la seguridad de que va a seguir subiendo y que esto puede durar hasta más o menos el mes de febrero o así. Desde el punto de vista de la factura eléctrica, hay un apartado dentro de la factura que es aproximadamente del 50%, en los cuales casi todos los tramos que engordan esa factura son temas impositivos. Yo que ya tengo una cierta edad, recuerdo, por ejemplo, que cuando se paralizó la central nuclear de Lemóniz, esa central nuclear de Lemóniz se ha estado pagando la factura eléctrica, pues yo diría que hasta que prácticamente Mariano Rajoy dejó de ser presidente de gobierno. Ahora mismo, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos explicarnos estas subidas tan impresionantes de la luz
Y por otra parte, ¿qué medidas debe tomar el gobierno para que, o sea, desde el punto de vista de reducción del IVA, como ya ha hecho al 10% durante un periodo de tiempo o así, pero qué medidas tiene que tomar el gobierno para que esa factura no sea tan exagerada? Porque claro, eso genera que la industria esté mal por los costes que eso da lugar. Da lugar a que la cesta de la compra de las familias se encarezca de una forma tremenda y da lugar que como país, pues nos vayamos, si estábamos mal todavía sigamos peor, ¿no? ¿Es así o no, Esther? Bueno, yo lo que creo que tenemos que tener muy claro es que, en primer lugar, la solución que aporta el Gobierno es una solución tan peregrina como efectivamente registrar hoy esa creación de una empresa nacional de electricidad, que no es otra cosa que tomar una solución tan a largo plazo y una forma de pretender disipar el problema que desde luego nunca va a ser una solución. Es cierto que existen empresas energéticas públicas en otros países, pero sobre todo son los restos de las empresas que no se han llegado a privatizar, ¿no? Entonces, el escenario es muy distinto. Lógicamente, hay soluciones para reducir la factura eléctrica. Como Partido Popular nosotros hemos presentado algunas de ellas, luego dejo también a mis compañeros que las refieran. Pero a mí sí me gustaría que los oyentes se dieran cuenta de un elemento básico, y es cómo se producen esas subastas de electricidad en las que aparecen de repente los precios más altos, que luego nos explican que es que estos días se mueve poco el viento, que hay poca eólica, etcétera. No, el problema principal de que la factura eléctrica sea tan alta en España es que dentro de las subastas se está poniendo siempre de precio de referencia el precio de las renovables, de la energía generada renovable. Es decir, nosotros estamos pagando cada kilovatio de electricidad que utilicemos al precio de la electricidad más alta. Estamos pagando al precio de la electricidad más limpia cualquier consumo de energía que se produzca en nuestro país. Y lógicamente la solución más sencilla, y en la que sin embargo no quieren entrar, es que el peso de la energía renovable dentro del precio de la subasta sea inferior al que está ocupando. Eso yo lo considero que es como la creación de un impuesto del sol. Ellos decían que que el Partido Popular en su día había creado un impuesto al sol, que también era falso, es algo que algún día habrá que eliminar ese mito, pero ellos ahora mismo están creando un impuesto del sol, haciéndonos pagar la energía más cara. Y esa sería la primera solución. Tenemos otras, pero como somos muchas, le doy pie. Como de tema de la luz veo que iremos hablando porque va a subir y se va a disparar, pues las iremos tocando de manera tranquila en otros programas. Pero hay algo... Eugenio, sí. Si me permites, solamente un tema. Yo no soy experto en energía, pero sí que quiero haceros ver una cosa muy curiosa, que es que durante los gobiernos del Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, el señor Nadal fundamentalmente, era un poco la diana de los grandes inversores en energías renovables, de los grandes propietarios de energías renovables y de las grandes eléctricas. Es decir, las grandes compañías tenían el punto de mira al gobierno del Partido Popular porque tomó las medidas necesarias para proteger a los españoles, para proteger a los ciudadanos, para proteger a todos los usuarios de la electricidad en España, que somos todos, básicamente todos los ciudadanos y todas las empresas españolas, y a costa de enfrentarse al sistema o a las empresas del sistema y a los propietarios, a las grandes compañías. Y lo hizo a pesar del riesgo que asumía el gobierno del Partido Popular para el futuro, ¿no? Entrar contra las compañías eléctricas es una posición de riesgo, es una acción realmente de riesgo. Y el gobierno, en este momento, los grandes propietarios, los grandes inversores y las grandes compañías eléctricas, el gobierno es como si dijéramos su amigo. No hemos oído ninguna crítica, en ningún caso. Están ganando dinero a las puertas, los resultados están siendo tremendos de las compañías. Es decir, al final, sean las medidas que sean las que haya que tomar, lo que necesitamos es un gobierno que se preocupe, no por defenderse ni por no asumir riesgos contra grandes compañías o contra grandes poderes económicos, y que sean capaces de defender a nuestros ciudadanos y a nuestros usuarios de la electricidad, que en este caso somos absolutamente todos. Por otra parte, Miguel Ángel, es una cuestión compleja.
Dale. Es una cuestión muy compleja y no es fácil, también hay que decirlo, no es fácil darle solución. Y cuando se hace demagogia y luego se llega al gobierno, pues hay que tener la cara, pasa lo que pasa, ¿no? Pero en teoría es complejo actuar. Por ejemplo, se refería, ¿no?, a la fijación de precios y la teoría marginal de los precios marginales, pero eso nos lo impone Europa. O sea, la fijación de precios tiene que ir por la teoría de los precios marginales, porque entiende Europa que es la manera más eficiente, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros en el gobierno? Pues como en aquel momento tomar esos precios durante un periodo de tiempo más largo que un día, resulta que en aquel momento nos subía la factura de la luz, pues dijimos, no, pues tomémoslo un día, ¿no? Los precios no cogíamos un mes, por ejemplo, ¿no? La media de un mes, ¿no? Hasta ese momento se cogía la media de un mes, pero es que la media de un mes también nos disparaba la factura. Dijimos, no, pues cojamos el del día, ¿no? Bueno, pues ahora el del día resulta que tampoco se nos dispara igual, ¿no? O sea, no es fácil en esto, ¿no? No es fácil en esto. Pero lo que sí que es fácil, Víctor, lo que sí que es inmediato, sí, no sé, sí. yo creo que me entrecorto, pero lo que sí que es inmediato es lo que ha propuesto Pablo Casado del Partido Popular, ¿no? Eliminar los costes no energéticos de la factura, utilizar los ingresos por venta de derechos de CO2 que ingresa el Estado, creo que son 3.600 millones, pues utilizar esos derechos, esos ingresos para rebajar la factura a los vulnerables y cambiar la tarifa regulada para que los consumidores paguen menos, ¿no? Pero eso es lo que podemos hacer de inmediato. Pero en el largo plazo, para mí hay una cuestión básica y esencial. Dependemos de Putin en todo el tema gasístico, dependemos de Argelia, nosotros en concreto también dependemos de Argelia, que ahora se enfada con Marruecos y un gasoducto pasa por Marruecos también. Una cosa esencial, yo creo que los consumidores ya saben que en materia eléctrica pues está bien con ir a los coches eléctricos y tal y cual por el tema del cambio climático, pero además lo hemos de hacer por una cuestión de soberanía energética. Hemos de ser soberanos energéticos para no depender de un dictador como Putin o para no depender de países que pues, negocian de determinadas maneras sus recursos naturales. Y hablando de esto de la dependencia, Víctor, y antes de que comentes aquello que querías comentar en estas dos últimas ocasiones, sí hay un aspecto importante, como son los acuerdos de París. En España la producción de carbonífera se ha paralizado y se tiende a eliminarla, mientras que actualmente, con este tema de la energía eléctrica, de las renovables y toda esta transformación que se pretende realizar, Francia está utilizando para sostener el recibo de la luz y la carestía eléctrica las centrales nucleares, y Alemania, quizás dejando un poco de lado los acuerdos de París, está utilizando el carbón. ¿Nosotros qué podríamos hacer al respecto? Bueno, es que nosotros, Eugenio, estamos con un gobierno absolutamente ideologizado en estos temas también, que no ha hecho política mirando a los españoles, sino en su ideología. Ellos son muy aficionados a poner pegatinas. Te ponen la pegatina de bueno o de malo, de simpático, de antipático, de agradable, de desagradable. A las energías nucleares le pusieron la etiqueta de mala, al carbón le pusieron la etiqueta de mala, y yo te hablo desde Extremadura, donde van a cerrar una central nuclear, por cierto, sin dar ninguna solución al entorno de la central nuclear, de la que viven decenas de miles de personas, en una de las comarcas que ahora mismo tiene más empleo y que se va a quedar absolutamente en el subdesarrollo económico, digamos, porque se le va a ir la principal fuente de riqueza de aquí a unos años gracias a este gobierno, y no hay solución alternativa. O sea, usted lo fía todo a unas energías alternativas, bueno, pues que tienen unos riesgos, como estamos viendo este verano, sin ser ningún experto energético. Es lo que yo te quería también decir. Yo no soy ningún experto energético, sí soy extremeño. Y acabando con lo que decía José Vicente del excedente, digo, oye, es que en Extremadura producimos el 431% de la energía que consumimos. Y el recibo del extremeño es igual que el recibo de cualquier español más. Yo le digo al gobierno de Extremadura que pelee por los extremeños también. Oiga,
haga algo por los extremeños. Los extremeños somos una isla energética. Podemos vivir, no 1 millón de extremeños, sino 4 millones, según estos datos que te acabo de dar. Mandamos fuera el 431% de lo que producimos. Oiga, vamos a tener un poco de seriedad también y vamos a intentar que los extremeños se beneficien en algo de esto que estamos haciendo. Lo que decía es que yo no soy un experto energético y acabo rápido. Sí soy economista y sé que el 25% de la subida en el recibo que admite el gobierno, que si ellos admiten eso, Dios nos coja confesado de a ver cuánto llegamos, a día de hoy está dando ya un 3,3% de IPC. Mi reflexión final, ¿este IPC será estructural o será puntual? Quiero decir, ¿este IPC ha llegado para quedarse? O como decía Luis de Guindos, si ha llegado para quedarse, supondrá un problema muy grave para nuestras cuentas públicas, o no ha llegado para quedarse. Porque si se queda, si como alertó de Guindos a principios de verano, si se queda solo en pensiones, nos va a costar 2.000 millones de euros. Solo en pensiones, en los presupuestos generales del Estado del 2021, Eugenio, nos va a costar 2.000 millones de euros. ¿Y de dónde sale ese dinero? De los impuestos, ¿no? Me imagino. Esther. Con un gobierno socialista, el déficit, Esther. Bueno, pues efectivamente yo creo que si estamos viendo algo en el socialismo español es esa creencia en que el peso del Estado debe aumentar cada día y automáticamente ese mensaje peso del Estado se convierte en vamos a subir los impuestos. Yo en alguna ocasión pues le he comentado a los portavoces socialistas, ¿no?, que si el hecho de que porque subieran los impuestos de verdad mejorara la eficiencia de los servicios públicos y de verdad tuviéramos esa educación y esa sanidad pública a los que ellos dicen aspirar, pues bienvenido sea. Pero lo cierto es que la sensación que tiene cualquier ciudadano, pero que la tiene también cualquier economista, es que el gobierno quiere embolsar por embolsar para seguir creando sus clientelas, para seguir engordando el gobierno más caro de la historia. Y lógicamente la situación es muy complicada, porque vamos viendo que cada vez aprueban más medidas populistas que incluso aunque indirectamente parezca que no supone una mayor recaudación y engrosar más el Estado, también lo hace. Ocurre, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional. Claro, son mensajes muy populistas, muy bien recibidos por la población. ¿Quién de nosotros va a decir no quiero que suba el sueldo de los trabajadores? Pero tenemos que ver todo el círculo. Entonces, la primera consecuencia de que aumente el salario mínimo interprofesional es la subida de costes industriales. Esos costes industriales automáticamente la empresa lo va a derivar en una subida de los precios de venta. Seguimos tocando la inflación a la que nos estamos refiriendo, un nuevo toque vía SMI a la subida de la inflación, no solo el precio de la luz. Como consecuencia también de ese mayor sueldo, nos vamos a encontrar con que van a pagar más impuestos los ciudadanos que reciben ese mayor salario y nos vamos a encontrar menos poder al adquisitivo. mismo tiempo, claro, no solo pierdes poder adquisitivo, sino que a medida que aumentan los costes para las empresas, que también van a subir las cuotas de autónomos, etc., y la seguridad social, lo que nos vamos a encontrar automáticamente es con una menor creación de empleo, con mayor situación de crisis. Pero los mayores ingresos que reciban los ciudadanos en forma de salario mínimo interprofesional van a entrar también a englosar esa mayor recaudación impositiva que está realizando ahora mismo el gobierno. Es decir, estamos diciendo que el gobierno es tan capaz de subir todos los impuestos que se le pongan por delante, pero también es capaz de empezar a vaciar nuestras empresas, esa obsesión que tiene el gobierno actual contra la empresa privada, ¿no? Pues va a empezar también de alguna forma a expropiar recursos a la empresa privada vía SMI. Es decir, yo creo que los fondos con los que se va a encontrar el gobierno, y este es su objetivo, de aquí a los 2 años que le falta por una vez pasado el ecuador de la legislatura actual, van a ser unos fondos muy generosos, en los que además tenemos que sumar los 19.000 millones, ¿no?, de fondos europeos, que yo creo que va a ser efectivamente clientelismo, comprar voluntades
y que al final de lo que nunca se preocupa es del sentido económico que tiene que haber detrás de sus decisiones. Así que yo estoy francamente preocupada por las expectativas. Me hubiera gustado la reflexión estos días, se hace mucho la reflexión estos días de que el incremento o el sentido alcista de la inflación no es preocupante porque no responde a razones subyacentes, ¿no? Porque si descontamos la energía, sí es preocupante. Claro que es preocupante. Y es verdad que una parte, la inflación general está en el 3,3, la subyacente en el 0,7. Pero este 0,7 lo ha hecho de mayo a julio. La subyacente quiere decir si quitamos coste de la energía o precio de la energía y el precio de materias primas. Pero esto es preocupante. Y es preocupante además porque supone que en un momento dado hay mucha demanda y la oferta es inelástica. Hoy ahora acababa de leer que SEAT, por ejemplo, cierra la planta los días 6 y 7 por falta de microchips. Es decir, la capacidad de la oferta saliendo en esta crisis pandémica para satisfacer una demanda que ya empieza, que tiene embolsados 14 puntos de ahorro, ¿no? 14 puntos porcentuales de ahorro el año pasado, hoy ya están 10 puntos porcentuales de ahorro, ¿no? Esa capacidad es menor, ¿no? Por lo tanto se produce eso. Y en la barra libre de los bancos centrales, que ha inundado de dinero las economías, pues también lleva a subir la inflación, ¿no? Y es preocupante sobre todo porque Sánchez está en los días de vino y rosas y Sánchez no va a hacer nada, sino que al contrario va a hacer políticas más inflacionistas. Ahora Esther lo apuntaba, el salario interprofesional, ¿no? Va a hacer políticas más inflacionistas y no va a hacer nada para contener la inflación, porque él ya está en día de vino y rosas. Pero el vino a veces se agria y las rosas se marchitan. Me hubiera gustado tocar temas como el techo de gasto, presupuestos, pero como ya prácticamente estamos fuera de tiempo, eso los tocaremos, por ejemplo, la semana que viene. Sí os pediría en 30 segundos, ¿cómo veis desde vuestra perspectiva este inicio de curso y este último cuatrimestre o trimestre del año? Miguel Ángel, por ejemplo. Bueno, yo lo veo esperanzado desde el punto de vista del Partido Popular, de nuestra posición y nuestra situación de cara a los electores españoles. Las últimas encuestas nos dan un crecimiento realmente significativo y al final esto significa que hay esperanza para el país y hay esperanza para los españoles. Es decir, nosotros antes o después vamos a poder gobernar. Vamos a intentar que sea lo antes posible, pero antes o después podremos gobernar. Y eso para España siempre ha sido bueno. Siempre que hemos gobernado a España le ha ido mal. Y Esther, ¿cómo ves tú este último trimestre, cuatrimestre del año? Bueno, yo creo que el elemento claro son las vacunas. Tenemos ya el 70% de la población vacunada. El curso va a comenzar con mayor facilidad para todos los agentes y también las empresas poco a poco van a ir abandonando el teletrabajo. Entonces yo creo que las medidas nefastas de las que estamos hablando en el medio plazo y una vez pasada esta cuesta de septiembre no van a ser tan abrumadoras para condicionar la vida de los ciudadanos y creo que en ese sentido espero de verdad que el gobierno y si no nuestras comunidades autónomas comiencen a levantar las restricciones. Creo que vamos a asistir a ese levantamiento de las restricciones y en ese sentido pues me muestro optimista. Ojalá lo veamos pronto. José Vicente. Ser optimistas, como dice Esther, porque nosotros queremos lo mejor para nuestro país. Nosotros queremos que las cosas vayan bien, que cada vez más gente tenga trabajo, que cada vez más gente lleve salarios a sus familias para que todos los miembros de la familia pues, puedan progresar, ¿no? Y por eso, seguramente, en nuestro trabajo, el del Partido Popular, es formular una alternativa de gobierno seria, creíble, y Pablo Casado está en ello para hacerlo en la convención que haremos en Valencia, ¿no? Pero yo siento decir que la situación a mí me parece muy complicada. Ya digo, no hay recuperación,
y es que casi no hay rebote, y el gobierno desoye las señales, no tiene en cuenta la evolución de la pandemia, desoye las tensiones inflacionistas, los tipos de interés a largo plazo ya están subiendo, las fantasías que comentabais antes del plan de recuperación y los fondos europeos, el infierno fiscal que se pretende, que ya se nos ha impuesto durante un año y medio y se pretende seguir imponiendo, y la ausencia de reformas estructurales en nuestra economía. Todo ello es un cóctel molotov, porque aquí se decía, no, oiga, estamos saliendo de forma diferente a la crisis de 2008. No, usted está saliendo igual, pero tenga en cuenta que acabamos de empezar, que llevamos un año y medio de crisis, igual que en el 2008. Hasta el 2010 no le hicieron hincar la rodilla. Quiero decir, que no, esto es diferente. No, oiga, que acabamos de empezar, que sus políticas de 2008 a mayo de 2010 fueron exactamente las mismas que está haciendo ahora. Y en mayo de 2010 ya sabemos todo lo que pasó. De acuerdo, José Vicente. Víctor, cerramos contigo. Y por favor, muy breve. ¿Cómo ves este último cuatrimestre económicamente hablando? Sí, yo como me has hablado de curso y siempre te cojo el testigo, te voy a decir que esto es como cuando estás en clase, cuando estabas en el instituto y te ponían al lado a uno que le habían quedado 7, 8, que gracias a la reforma socialista seguía avanzando curso. Pues este es el Partido Socialista, este es el gobierno del Partido Socialista, no aprueba absolutamente ni una asignatura económica, pero oye, que levantamos la mano nosotros, que somos el PP, que hemos sacado a España de 2 crisis, que hay alternativas, que hay esperanza, porque tenemos equipo, tenemos ideas, tenemos métodos, sabemos hacerlo, y no porque lo digamos, como lo puede decir cualquiera, sino porque lo hemos hecho. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido nuestra primera tertulia de la entrada después de las vacaciones de verano. Como ven, tenemos opiniones bien argumentadas, tenemos los mejores tertulianos desde el punto de vista económico, porque además de que intentan hacer leyes y hacer propuestas, han gestionado, y esto ha sido Café de Economía por hoy. Hasta la semana que viene.